Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Dani, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, señor, bienvenido. ¿Cómo va todo? Mano, muy particular. Hace algunos días mi suegra empezó con un desvelo, no dormía. Sí. Y decía que era que no la dejaban dormir, que la molestaban mucho, que le abrían la puerta, que esto, que lo otro. Y nos fuimos a amanecer allá cierto día, mi esposa y todo. Y mano, ella vive en un tercer piso. Y en el techo se sentía como si caminaran. Alrededor de la 1, 2 de la mañana, porque nos quedamos hasta tarde pues ahí departiendo con la familia y jugando remis y eso. Nos parece muy charro. Y hace como alrededor de 15 o 20 días estábamos también allá, toda la familia reunida, fuimos y comimos allá y nos pusimos a jugar remis como siempre lo hacemos. Estaba sentada al lado de mi esposa y yo estaba al lado de mi esposa. Y le salieron 2 laceraciones en una pierna y en una mano como si la hubiesen quemado. Pero así de la nada. Ella se quejó cuando fuimos a ver eso. Entonces una de mis cuñadas es muy nerviosa y mejor dicho, o sea, se puso que no sabía qué hacer. Ese día también nos quedamos amaneciendo pues por eso y esa señora ese día no durmió. Pero absolutamente nada, toda la noche en vela y ella fuma pero por lo regular lo estaba como dejando y ahorita está, mejor dicho, fumando una cosa horrible. Y ya está que no duerme para nada. Y esta semana me dice mi esposa, te cuento, en estos días me subiste, sí, ok, y iba a contar esta misma historia y me tocó irme porque nos llamaron, volví, le pasó lo mismo, la quemaron pero ya en el estómago y en una pierna, pero es una quemadura, o sea, se le ve cuando le sale la ampolla grande y se incona y mejor dicho, sí o qué. Y esta semana fueron como 5 o 6 personas a la casa. Entonces por ahí los trajeron de un pueblo no sé de dónde y pues una señora decía que no, que hasta duendes había, que habían muchos espíritus. Entonces no sé, pues eso es lo que quería Oiga, contar. Nacho, y digamos, un médico que le ha dicho. No, sabes que no, ella fue al médico y le dijeron que no tenía nada. Pero no ven las ampollas, no ven lo que le sale. No, es que eso le sale de la nada. Por eso, pero en el momento que le aparece, ahí en ese momento no le han hecho el chequeo médico, en el momento que tiene la prueba, digamos, física para que el médico la vea. Sí, o sea, cuando la quemaron la segunda vez que fue en el estómago y en una pierna, fueron al médico. Le preguntaron qué se había tirado encima, que si era que se había quemado. Sí, por eso, y ella dice no. ¿Y qué? Pero los médicos dieron no, quemadura con algo. Sí, quemadura con algo. Como pero si se hubiera quemado con algo. Pero ella no se ha quemado, sino le aparecen de la nada. Dani, estábamos ahí sentados y ella se quejó cuando fuimos a ver el quemonazo. Le aparecen de la nada. Eso es lo más raro. Oye, y en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sí, te voy a contar la otra, pues. Esa sí pasó hace algún tiempo. Pero espere, antes de terminar esto, o sea, su mujer está viendo ese caso en este momento. No, es que es lo mismo. O sea, es de la misma casa. Te cuento. Por eso la señora que fue allá, porque no son ni siquiera brujos, son de una religión, son cristianos, no sé qué carajo. Ponerle cuidado. Entonces allá con ella vive mi cuñada, el esposo de ella y pues mi suegra y una sobrina.
una nieta de ella, perdón, y así de la nada se les pierde la plata. Mi suegra tenía unos anillos de oro y se les desaparecieron. Pero bueno, Póngale cuidado. esa no me genera, bueno, sí, todo es interesante, pero esa no me genera tanta angustia como lo que está viendo su mujer ahorita de lo que le aparecen las quemaduras, ¿no? O sea, terrible. Oiga, y una preguntita volviendo a ese tema del Sí, momento, y la ampolla o lo que le sale, le dura como normalmente le puede durar a uno una herida física por quemadura o de pronto también en un día se le desaparece. no se desaparece, queda cicatriz y todo. Por eso, pero se seca muy rápido o porque uno se quema y claro, la ampolla le va a durar varios días y uno el dolor y poniéndose uno cremita y cantidad de cosas, o esto también en pocas horas de No, pronto ya cicatriza. no, Dani, no desaparece. Ok, o sea, Es como como si si se vos te quemara. quemaras, ¿sí? Ok, Así. Es lo mismo es los aruñones que le aparecen. Pero es como si le pasaran las uñas, así le arrancaran el cuero. En la mano izquierda, así encima del pulgar, un quemón como si le hubieran puesto, digamos, como cuando, digamos, vos acercas mucho la mano a un sartén y se claro, la pones ahí así literal, así, rojo ahí mismo, ahí sí, y ahí mismo le sale la ampolla. claro. Pero eso es mejor dicho, entonces ahí como impresionados con eso. No, pues Y lo que cualquiera. te, O y sea, lo, Dani, lo que te, y más que el médico diga, no, usted se quemó con algo, señora, eso no sale así es porque que así, ¿no? eso fue lo primero que le preguntaron, que ella se había quemado con algo, ¿sí ves? Entonces lo echaron. Y lo otro, esta señora que estuvo allá dijo que habían duendes, Ok. o sea, sin comentarle nada de que se perdieran las cosas, porque a mi cuñada incluso consiguió una cajita fuerte, ¿sí o qué? Sí. Y le sacaron la plata de ahí. Eso de Y perderse las cosas sí lo asocian mucho con los duendes, eso es verdad, que son ponle traviesos. cuidado, mi hija tiene 5 años, ¿sí o qué? Y fuimos con ella allá con una cadenita de oro. Y la niña salió solita para la cocina con el celular porque estaba jugando. Sí. Yo se la acababa de poner porque estábamos en un jueguito, entonces yo se la quité para que no se le perdiera. Se la acaba de poner, la niña arrancó de ahí para la cocina y cuando regresó sin la cadena. Oiga, y no aparecen en otro lugar de la casa los objetos, porque a veces las historias de los No, duendes, la gente dice, sí, oiga, me cogieron las llaves de la mesita de aquí y aparecieron en el comedor o aparecieron colgadas en no sé dónde. O sea, se pierden las cosas, mas no aparecen. Dani, no vuelven a aparecer. Otra cosa muy particular, hace poco hubo un amigo del esposo de mi cuñada, ¿sí o qué? Y el man sin saber nada le dijo al muchacho que vivía ahí que ahí habían duendes, sin él saber nada. Oiga, y le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todo esto que está sucediendo, tanto con lo del duende, con lo de su señora, usted cree que todo está enlazado o una cosa lo de los duendes y otra cosa lo que le pasa a su mujer? ¿O todo está, o todo de pronto Eso, puede estar enlazado? no, eso tiene que, o sea, yo digo que eso tiene que ver con lo mismo. Eso es lo mismo. Es la misma casa. No, Es la misma casa claro, y la yo digo misma que no. casa, pero digamos, entonces, ¿asociarían ustedes lo de las ampollas a duendes? No. La verdad no sabría qué decirte. Pero entonces, No, pero eso los ya- arañones que... Exacto, eso es otro tema ahí lo que usted dice. Eso es otra cosa. No, totalmente de acuerdo, sí, de uno está ahí por partes, claro, lo de los arañazos, Sí, uno ok. dice miércoles, ahí, o sea, ya después de relacionar todo, lo de las Ajá. pérdidas, las cositas, las Sí. ampollas, las arañadas, uno dice,
Hermano, si los médicos ya dijeron no, ya es buscar ayuda espiritual en lo que ustedes crean y llevar un padre a esa casa o en lo que ustedes crean a ver si lo que está causando esto ya es algo paranormal para que les encuentre la cura. No es nada más eso, ¿sí o qué? Digamos, si fuera la combustión espontánea que me decís, eso hubiese pasado hace mucho tiempo, pero es que eso, mejor dicho, ella se fue para Segovia, que es acá en Antioquia, es un lugar donde bruja las que usted quiera, ¿sí o qué? Después de que ella regresó allá fue que empezó con eso. Por eso, entonces, ustedes miren que ustedes han ahí de investigadores, lo que yo siempre he dicho aquí a mis oyentes. Cuando uno ya le empiezan a pasar cosas, que uno descarta primero la parte científica y real, llamémoslo así, pues le toca a uno la tarea de hacer de investigador paranormal. ¿Y qué es la tarea? Exacto, lo que usted acaba de hacer. Venga, ¿esto desde cuándo nos está pasando? Entonces uno dice, uy, desde que fuimos al pueblo de las brujas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar un brujo que lo guíe a uno. Entonces usted puede decir, no, mire, yo no creo en los brujos y eso le tengo pavor. Entonces, listo, ir donde el padre de la iglesia, lo que ustedes quieran decir, mire, padre, fuimos a un pueblo de brujas y mi señora, desde que haga, empezaron a pasar cosas, a ver el padre qué opción les da, qué tratamiento. Y si no funciona y las ampollas siguen, los aruñazos siguen, las cosas pierden en la casa, sigue él buscar un brujo o en lo que ustedes crean. Ahora, para el tema de las cosas que se pierden, así como lo de las ampollas fueron al médico, para las cosas que se pierden pongan cámaras. ¿Para qué? Eso estábamos pensando hacer. Sí, una camarita sencilla, económica, que les grabe simplemente y ustedes revisan, es una aplicación. Ustedes y hacen la prueba. ¿Qué es la prueba? Pongan la cámara frente a una mesa, qué sé yo, y dejen billetes, lo que usted dice, dejen plata. Dani, ponle cuidado. A ver, porque, perdón un segundo, para que ustedes mismos vean cómo se está perdiendo la plata. Que ustedes digan, mire, eso es sagrado, usted deja una cadenita ahí, deja lo que sea y se lo llevan. Entonces ponga una cámara. Eso es una investigación por un lado, porque las cosas están bien listo. Ahora, la investigación con su señora, los aruñazos, las ampollas, también con el padre y con el brujo, ya que los médicos dicen, no señora, usted misma rasguñó y eso son quemaduras, quién sabe con qué se quemó. Entonces pasaron a investigación paranormal para tratar de ir sanando cositas, lo de las pérdidas de las cosas en la casa, lo de las ampollas, porque si dejan que esto evolucione, quién sabe en qué va a terminar. Entonces les toca a ustedes, Nacho y a su familia, hacer de investigadores paranormales y recurrir a lo que ustedes crean, pero que ojalá encuentren la solución. Dani, más teso. ¿Sabe qué? Alcancías con plata y resultaron vacías. Bueno, pues es que mire, es que no, usted puede tener 1000 datos y anécdotas sobrenaturales, pero lo que le digo, le toca a usted, Nacho, empezar a mirar y a ser de investigador como si fuera un juego, pero con mucho respeto, que usted diga, bueno, es como el que le mueven las cosas de la casa, no se las roban o pierden como en su caso, pero es como si yo llego ahorita a mi casa y encuentro un sofá patas arriba, ¿sí o no? Ajá. Entonces yo digo, miércoles, ¿el diablo por fin me visitó o qué pasó? Entonces primero una camarita y ahí me daré cuenta y diré, son los gatos que se meten debajo y tienen la fuerza para voltear el sofá y yo pensando que era el diablo, listo. Pero el diablo que te llamo en estos días. Sí, pero si yo ya veo que el sofá lo voltea alto, solo digo miércoles, esto ya es de película, busco ayuda espiritual. Entonces, usted, Nacho, hermano, y a ser de investigador, porque ya descartó usted lo científico y todo que se me hace lo primero, lo más importante. Ahora empezar a tratar de buscarle ayuda, sobre todo a su mujer, porque bueno, que se pierdan cosas en la casa al lado de lo que le pasa a su mujer,
es lo de menos, pero tratar de solucionar lo de su mujer. Vamos a porque ver, vamos a poner las camaritas y si de pronto veo algo te envío para que lo montemos allá a ver. eso, Porque a mí sí me entra como mucha eso, curiosidad. pero preocúpese sobre todo lo de su mujer, que físicamente sí está sufriendo, sí está, esas ampollas no se las desea a nadie, uno amanece con una ampolla de un día a otro, y tratar de pronto no descartar sobre todo un 100% de los médicos, de pronto un dermatólogo, alguien exacto, que usted dice, no, pero es que los aruñazos, bueno, tratar de, hermano, tanto parte científica paranormal, empezar a trabajar en todo, pero lo importante es que encuentren la solución tarde que temprano, porque no quiero que esto avance y su mujer siga sufriendo, ¿no? Buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Qué le sucedió a usted? Gracias por la oportunidad. Tengo varias historias, pero me voy a referir especialmente a los fantasmas, ya que he tenido varios casos. Sí, ¿qué pasó con los fantasmas? Actualmente tengo 61 años y teniendo más o menos aproximadamente tenía 5 años y vivía en una zona rural sobre el río Atrato. Sí. Un señor que en una faena de pesca terminó ahogado. Entonces mi mamá era muy afín, muy amiga de él. Entonces ella dijo, mientras pasan las novenas vamos a abandonar la casa porque me da miedo habitarla, porque éramos vecinos, pues, las casas estaban juntas. Y nos fuimos a vivir a una población un poquito más grande. Y un día cualquiera, antes de terminar las novenas, fuimos a recoger cosas pues que nos hacían falta para estar en la otra vivienda. Sí. A eso de las 3 de la tarde éramos 3 personas, mi mamá y 2 pelados pues que todavía éramos muy pequeños en ese entonces. Y entonces mi mamá queda mirando hacia la casa del señor y dice que le salió bailando por una ventana. Nosotros no alcanzamos a ver nada. Simplemente ella sale corriendo y nosotros, pues, por supuesto, salimos detrás de ella. Y cuando ella en un puente cayó, cuando se recuperó, fue que nos comentó la historia, que el señor pues le había salido bailando y nosotros los acompañantes no alcanzamos a mirar nada. Igualmente pues se dice que en ocasiones esos casos los ve la persona que está destinada a verla y no todo el mundo pues la alcanza a ver. El otro caso me pasó aquí en la ciudad de Medellín, subiendo hacia Las Palmas. Hay una parte, en unos edificios, en una parte que se llama la Cola del Zorro, estaban haciendo una construcción. Nosotros estábamos trabajando en la seguridad privada. Habían 2 edificios, más o menos de 32 pisos, y el otro estaban haciendo los cimientos. Esa noche jugó Medellín Nacional con Santa Fe en Bogotá y Nacional le ganó a Santa Fe. Y entonces yo tenía un amigo, Fabio, que a veces nos tomábamos los traguitos y yo le decía a Fabio, usted siempre roba en los partidos comprando árbitros, y me decía, para eso tenemos con qué comprar. Y resulta que Fabio esa noche estuvo tomando como hasta las 12 de la noche y se retiró para su casa, se llevó media aguardiente, en la tienda que siempre tomábamos, se llevó media aguardiente para su casa y
Y yo durante la noche hice una ronda en todos los edificios y como a las 3 de la mañana me siento sobre a donde estaba la sala, el salón donde recogían el material reciclable. Sí. Me senté sobre un pedazo de icopor, dije yo voy a descansar. Y yo que me siento y me montan una mano sobre el hombro, yo inicié a alumbrar por todas partes y no conseguí nada, no alcancé a ver a nadie. Al otro día me recuesto a la hora que llego a la casa, me recuesto y tipo 9:30, 10, me despierta la señora. Me dice, ¿sabe quién falleció? Y yo, ¿cómo así? ¿Quién falleció? Pues, que Fabio amaneció muerto en su casa. Y dije yo, Dios mío bendito. Ese tipo me visitó porque sentí que alguien me cogió, me montó la mano sobre el hombro y yo no alcancé a ver nadie. Yo creo que de pronto tengo otras historias, pero para darle oportunidades a otras personas, les agradezco mucho, muy amables. Hola, Víctor. ¿Me escuchas? No, lo oigo lejísimos, Víctor. No, lo oigo mal. ¿Ya me escuchan mejor? Eso, mejor ahí, eso. Bienvenido. Cuéntenos su historia. Oh, sí, claro. Bueno, Dani, en este momento yo te puedo contar dos historias, o tengo dos historias muy puntuales, ¿sí? Una, pues, es como muy reciente, es personal. Y la otra es de alguien que a consideración, pues, yo diría que es el monstruo de los mangones, o que creo saber quién pudo haber sido. No sé cuál quiere que cuente primero. La que quiera, comencemos. Listo, bueno. Resulta que mi abuelo, pues él ya murió hace unos años, y él me contaba que en esos los años 60, 70, trabajó con un italiano que tenía una mueblería. Sí, él era carpintero. Entonces, pues en ese tiempo, la pintura era con anilinas y con lo que es tapón y goma laca, no era pues los catalizados de hoy en día. Entonces se usaba mucho periódico para empapelar los muebles. Entonces mi abuelo decía que ese italiano tenía un aspecto muy raro, era un hombre más bien delgado, alto y de una piel muy pálida. Y el tipo como que tenía alguien que le ayudaba, pues una persona encargada del taller, y el man casi no se dejaba ver, pero siempre llegaba tipo 6 de la tarde, 5, ya pues cuando iba como anocheciendo. Y el man pagaba muy tarde, decía mi abuelo, que eso, pues en aquel entonces la energía eléctrica pues no estaba como al 100% en Cali, pero el hombre sí llegaba como a pagar tarde y pues ellos se quedaban tomando trago y esperando a que el tipo llegara a pagar. Y el man pues siempre les decía que buscaran los pelados, sí, los niños pues, que repartían los periódicos y que vendían periódicos, que él se los compraba de noche para el otro día empapelar los muebles. Entonces resulta que empezaron a aparecer aquí en Cali niños disecados,
sea, sin sangre, básicamente algunos sin ojos. Y mi abuelo veía que iban a entregar periódicos, o sea, los periódicos que no se vendían en el día, se los llevaban al tipo, al italiano, y empezaba como a hacer una amistad pues con esta gente, con estos niños, y luego ya no los volvían a ver, ¿sí? Entonces, si se preguntaban entre ellos, pues, hey, el peladito de los pericos, no, que no volvió, que está viniendo otro. Y eso se volvió pues como una cosa muy recurrente cuando ya empezó a haber como una alerta en Cali que se estaban desapareciendo los niños. Sí, principalmente, como te digo, Dani, eran niños de periódicos. Entonces, mi abuelo veía que el tipo era muy, o sea, el aspecto no era un aspecto de alguien saludable, y por casualidad, un día en el taller abrieron el cuarto de herramientas que solamente entraba el ayudante del hombre, pues el encargado. Era el único que podía ingresar ahí, y por algo entró y él vio como unos frascos. Entonces mi abuelo decía que esos frascos eran como sangre, y ya le parecía pues que eso era sangre, y empezaron como a llevar el tema de que los niños que entregaban los periódicos eran los niños que desaparecían. Entonces mi abuelo pues dijo que él se llenó de miedo y dejó de trabajar en esa carpintería, ¿sí? En esa mueblería pues que tenía ese señor, que era una fábrica muy grande. Y al parecer, pues digo yo, sí, mi abuelo pues nunca me dijo pues que fuera puntualmente un vampiro, pero pues entonces uno ya alineando las cosas, pues es muy raro una persona como la describía mi abuelo, pálida, muy delgada, nunca lo veían en el día, y que encima pues los niños que frecuentaban por el tema de los periódicos desaparecían. Entonces de ahí sale pues como la historia del monstruo de los mangones. Mi abuelo lo que dice es que en cualquier día ese italiano se despachó, y ya pues no se volvió a saber nada de él. El paciente de esta mueblería cerró, y bueno. Hola, muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, señorita, bienvenida. ¿Y cuál es su historia? Bueno, esto es prácticamente hace un año, justamente martes 13 se cumple un año de que mi primo pues quedó en coma. Te entro en contexto. Tengo un primo que ha sido pues como loquito, en el sentido de que le gusta mucho pues como ir al estadio, iba al estadio, que a la barra del Medellín, le gustaba la droga, robaba, digamos que por estar acompañando siempre al Medellín al estadio, robaba o vendía vicio. Y en uno de esos viajes se le dice que los piratas que se cuelgan de los buses, de las mulas, a acompañar a Medellín a todos lados. Sí. Y en esos viajes, pues, lamentablemente mató a 2 muchachos, los apuñaló y terminó en la cárcel. Él siempre ha sido pues como un creyente de lo paranormal, de eso, y en la cárcel empezó a vender vicio, y él, pues, lo que decían mis tías era que él tenía como un altar, que usaban unos duendes, le rezaban unos duendes para que lo sacaran, como que le fueran a entrar mercancía o le fueran a revisar cosas de la celda, supuestamente. O sea, yo la verdad no sé por qué no me ha pasado, pero lo que cuentan mis tías, que les escondía pues como que el duende eso, le tenía dulces, le tenía todo. Como él fue pues tan vidioso y tanto,
él le dio una enfermedad en el riñón. Entonces por eso le bajaron la pena y salió, pues le bajaron como 2 años. Él consiguió una novia y cuando salió de la cárcel ya pues no sé si eso tendrá que ver como la rezandadera y todo eso, entró mucho como a la curiosidad de lo que es los viajes con yagé. Cuando salió de la cárcel, él empezó pues con los viajes, que los espirituales, que los hongos, que yo no sé qué. Y estaba yendo muy seguido a Santa Elena, donde hacen pues como unos rituales con el yagé. ¿Qué pasa? Que la persona que él mató, pues le dieron la cárcel, él hablaba mucho abiertamente del tema, de cómo lo mataban, entonces no sabía pues el nombre de esa persona que él lo mató. Dani, ¿cómo te parece que un día yo estaba en vacaciones, yo estaba súper despachada y la novia y él iban a ir a Santa Elena? A mí me dio mucha curiosidad y yo los quise acompañar. Yo vi que eso es como pues como, yo no sé, para mí eso fue como algo del diablo, no sé, con mucha simbología. La cosa fue, Dani, que él ya lo había hecho varias veces, pero cuando yo fui, eso fue un lunes, estábamos en Santa Elena, estaba haciendo mucho frío, y con el viaje es como que uno tiene que estar, pues para los que vayan a consumir eso, tiene que estar con el estómago vacío, tiene que tener cierta preparación, el cual él aplicaba. Él se tomó pues como una bebida que le hacía como el chamán en esos rituales, esto veo que la gente llora mucho, grita mucho, y según lo que me explicaron en los viajes del viaje, es que si usted ha sido mala persona o si usted ha tenido pues como problemas en el pasado, digamos que en esos viajes, todos esos problemas o personas del pasado vuelven y aparecen para que se haga supuestamente la paz con esas personas. Por ejemplo, la novia de mi amigo, ella abortó y en esos viajes ella decía que se le aparecía al bebé. O sea, era algo muy loco. Entonces, cuando él se tomó la bebida, a los 20 minutos él empezó a llorar y decía que se le iban a llevar, que se le iban a llevar, que se le iban a llevar, y empezó como a alterarse mucho. Y yo soy enfermera, entonces yo como, venga, yo le tomo la presión, venga, yo le tomo la temperatura, Dani, usted me va a decir a mí que estoy loca, pero estoy segura de lo que vi. Y mi primo empezó a correr como un animal, o sea, en 4 patas, de ahí para arriba por el bosque y todo el mundo detrás de él. Eso daba patadas como un caballo, hacía como una mula, o sea, fue algo loquísimo, que yo todavía cierro los ojos y todavía me voy a mi primito pataleando como un caballo, fue demasiado loco, y hacía como un caballo relinchado, era una mula, o sea, hacía varios sonidos. Hasta que al final empezó a chapalear y decía que no, que se lo iban a llevar, que se lo iban a llevar, que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene. Él como que le dio un infarto porque, por ejemplo, en el mundo pues, médico hay algo que se llama el efecto Morsi. El efecto Morsi es cuando una persona se muere que ya pues como que se le endurece todo el cuerpo. Él se puso duro todo el cuerpo, pero sin embargo él tenía pues pulso. Empezamos a ver el RCP, la ambulancia, todo eso, porque esa gente sí tenía todo. La cosa es, Dani, que él terminó como un vegetal. Él sí se le logró el RCP, pero digamos que no le llegó suficientemente oxígeno al cerebro y quedó como un vegetal. La cosa es que ya con la recuperación y todo eso, él no entiende por el nombre de él, sino que entiende por el nombre de la persona que, digamos, que él asesinó. Eso es lo más loco, o sea, uno le dice, hey, con el nombre de él, pero si vos le decís el nombre de la persona que él mantenía mencionando, él la entiende totalmente. Él ya no habla, él ya no se mueve, pero él mira, él, digamos que tiene como su propio idioma con las miradas. Entonces, a mí la verdad,
yo hace mucho no lo visito porque en serio me da mucho miedo visitarlo porque en serio como que siento que es otra persona, no sé, es muy loco Dani, no sé qué explicación tú me podrías dar, o sea, se me agrada la voz porque es muy triste ver como un familiar de ellos termina en eso, entonces no sé, tú Dani, qué explicación me puedes dar Si a mí me pregunta, con eso. Sí, las drogas, las drogas. para mí. Nada paranormal, drogas. Ok, Dani, y adicional a eso tengo otra historia. Yo soy de una vereda de Santa Fe de Antioquia y tengo una señora, pues vecina de por allá de la casa de nosotros, que siempre le daba por perderse y hacíamos como convites para buscar a la señora y siempre, Dani, la encontrábamos desnuda en cuevas, pero en la porra. O sea, era algo de locos y ella siempre hablaba sola, siempre pues por ejemplo las monedas, las de 50, lo que fuera, ella los guardaba, que para el amiguito y de un momento a otro se perdía 2, 3 meses y cuando uno o la gente la iba a buscar y la encontraban en calavera, alimentándose de ratas, de animales, de insectos y en unas cuevas que uno decía, esta señora, ¿cómo llegó? Y es una señora pues joven, es una señora ya de 60, 70 años. Y es prácticamente como la niña de la vereda porque entre todos la cuidan. Es también muy loco eso. Entonces te quería contar. Buenas noches. Bueno, yo tengo varias historias. Resulta que yo desde pequeña he podido ver, escuchar y sentir pues personas que ya no están en este plano. Y perdón, es que no sé por qué me está temblando la voz y me dio como un ataque como de ansiedad. Tranquila. Y bueno, yo ya llevo con mi esposo, llevo 17 años. Wow, felicitaciones. Gracias. Recién nosotros empezamos, él me empezó a hablar de que él también veía una cosa en específico. Entonces, pues yo decía, bueno, yo veo, escucho, me tocan, me jalan, me pegan, pues porque no le voy a creer. Entonces voy a contar como 3 historias así como muy puntuales porque tengo demasiadas. La primera, bueno, que pasó con mi esposo. Él pues sí mandaba una barra de un equipo y pues eso pues siempre trae como que no, o sea, si usted iba con esa camisa y se encontraba con alguien que tuviera otra camisa, eso era el acabose. Entonces nosotros vivíamos en barrios diferentes, pero caminando era muy cerca. Entonces, bueno, yo tenía como póngale unos 7 meses de embarazo y él ya me había hablado que veía como un hombre muy alto, pero era muy rosado. Me decía, amor, es como era a Majin Buu. Muy rosado y con las uñas, los dedos largos y las uñas negras y que siempre iba vestido de negro. Entonces, bueno, él ya me había contado pues que él veía esa entidad, no sé qué sea, no sabemos qué es al día de hoy. Entonces, una noche yo estaba en la casa de él, yo tenía como 7 meses de embarazo, él me iba a llevar a mi casa que era caminando como unos 4 minutos. Cuando veníamos por un callejón oscuro, era como entre las 10:30 de la noche a las 11. Y íbamos caminando por un callejón cuando venían 2 o 3, no recuerdo bien, de otro equipo, o sea, con otra camisa que no quiero nombrar como para no entrar en discusión. Sí, ok. Entonces, él me dijo, amor, ya tocó. Y yo lo que hice fue pues mirar para todo lado, porque yo dije, pues a dónde salgo corriendo yo y mi barrigota, porque pues no había nadie.
Cuando vemos, pues ya nos fuimos pues de frente, seguimos caminando. Cuando vemos que esas personas que venían, como que, pues como dice uno popularmente, como que se timbraron, como que vieron algo y salieron corriendo. Entonces dijimos, no, pues de pronto estaba como la policía o alguien patrullando. Cuando volteamos a mirar, estaba ese coso que él veía, esa fue la primera vez que yo lo vi, detrás de nosotros. O sea, usted también vio a ese ser rosado. Sí, esa fue la primera y única vez que lo vi. Muy alto, vestido de negro, de traje muy formal. Es muy rosado, muy rosado. Y después de esa experiencia que, digamos, ese monstruo los ayudó, los protegió de espantar a los otros hinchas, ¿lo han vuelto a ver o ahí terminó todo? No, pues nosotros, pues te digo, tenemos 1000 historias porque nos pasan como muchas cosas. Pero con el monstruo rosado. Yo a él no. O sea, no. Esa fue la última vez que usted, digamos, y la única vez que usted lo vio, su novio ya lo había visto en otras ocasiones, pero ese día usted compró lo que le decía a su novio de ver ese monstruo rosado. ¿Su novio le ha dicho si en los últimos tiempos ha vuelto a ver a su monstruo o no? No hemos hablado como tal de ese ente, no, pero pues sí varias cosas que siguen pasando. Pero al final, para terminar esa historia de los hinchas o del monstruo rosado, llamémoslo así, diríamos que fue algo bueno, porque en esa situación los ayudó. Sí, porque varias personas me han visto así como de que nos presentan mucho gusto, Juliet. Me miran y me dicen, usted tiene un don. O sea, usted tiene algo que la cuida, pero a mí me dicen que a mí es como por el lado más de Dios, por decirlo así, y le dicen que él también tiene algo que lo cuida, pero él es como una entidad. Entonces, pues, asociándolo esa vez, pues decimos que es esa cosa, y a él se le dan muchísimo las cosas. O sea, yo le digo, usted tiene el don de la palabra, porque él dice, quiero tal moto. A los 3 días le ofrecen un negocio por la moto que él quería. Necesito tanta plata. Al ratico, venga, es que véndame tal cosa y le doy tanta plata. Entonces, pues no sé si sea fuerte eso de su novio hincha y lo del monstruo ese rosado, como usted lo escribe, que pues los ayudó en ese punto. Interesante. La otra historia. La otra, bueno, la primera vez que él se quedó en mi casa, yo como que, quedé aquí en mi cama, yo fui al baño, yo me estaba cepillando los dientes, ahí todo normal en el baño, y cuando me vi en el espejo, o sea, cuando yo me levanté y vi mi reflejo, yo no vi a nada, o sea, no vi a nadie, no vi un algo, no vi nada en ese punto, pero me cogieron por el cuello y me estaban asfixiando. Entonces yo solo podía ver mi reflejo en el espejo, cómo me estaban ahogando. Y yo como pude, yo salí del baño y llegué a mi habitación donde estaba pues él, y las fuerzas solo me dieron para tirarme a la cama. Y yo sentía que me seguían apretando. A mí se me escurrían las lágrimas y él me decía, ¿qué hago, Julie? ¿Qué hago? Y yo no podía hablar. Y lo único que a mí se me ocurrió fue decirle, llame a mi hermano. Ni siquiera le dije, vaya por mis papás o traiga la agua bendita, nada. Yo solo dije, llame a mi hermano. Y mi hermano siempre me ha dicho, Julie, cuando a usted le pase algo, usted diga, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando él se levantó y salió de la habitación a traer a mi hermano, porque él me decía que él ya me estaba viendo los labios morados, yo en mi mente dije, me cubro con la sangre de Cristo, y eso me soltó. Cuando me soltó y llegó mi hermano, yo tenía los dedos de lo que me estuviera ahogando marcados. Hola, Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es su historia? Hola, habla con él. Bueno,
tengo como dos historias. Una vez pasó la semana pasada, que yo estaba como soñando, estaba, no sé, como en algún ascensor o bueno, algo así. Sí. Y había como una persona, como una mujer, creo que era, que estaba como vestida de blanco y de pelo negro como largo, pero no me acuerdo bien el rostro. Bueno, ahí me desperté y sentí como que al lado mío había como que alguien como, sí, como tratando como de ahogarme o algo así, como al lado izquierdo mío. Entonces yo sentí como, Dios, algo así y se quitó. Sí, ya después como que hice como un puño en dirección hacia ese lado, se repitió el siguiente día algo así igual, pero como un poquito más fuerte. Y el tercer día pues yo me desperté antes y sentí como si se fueran a sentar ahí como en el colchón, que uno siente cuando está así alguien. Y la verdad pues no sé qué habría sido eso porque pues nunca me ha pasado así tan seguido. Eso me pasó precisamente la semana pasada. Ok, y la otra historia que quería compartir. Bueno, la otra es cuando estuvieron hablando de que si los seres queridos se despiden antes o después de fallecer o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso fue con mi papá, pero hace años, como en el 2006. Pues nosotros lo íbamos a visitar los fines de semana, pero un fin de semana no pudimos ir, mejor dicho. Pero entonces yo el viernes en la ruta del colegio, pues sí tenía un recorrido X, ¿sí? Pero yo no sé si ella por casualidad pasamos por el hospital de Fontibón. Yo le dimos toda la vuelta al hospital de Fontibón. Cuando estamos parados ahí en el semáforo, se me vino a la mente, yo, pues verdad, mañana venimos a visitar a mi papá o algo así, bueno, está ahí, normal. Y como en la noche pues llamaron, pues para que necesitan hablar con nosotros, algo así. Sí. Con mi tío, me pasaron el número para llamar. Y cuando nos llaman y nos dicen, no, que es que mi papá había estado hospitalizado como desde el día miércoles y había fallecido ese día viernes, ese mismo día viernes, pero en la noche, como tipo 11 de la noche. ¿Cómo estamos? Buenas noches con todos. Buenas noches, mister, bienvenido. Escuchamos su historia, por favor. Hace pocos días, una semana atrás, yo estaba en un en vivo de TikTok y pues me peleé con mi señora. Ella se fue y ella me dice, oye, tú, sí, bájate de ese en vivo o me voy de aquí de esta cama. Y yo de resabiado le digo, ya ándate. Y se fue a la cama de mis hijos. Entonces yo me quedé en ese live así conversando como hasta las 2:40 de la madrugada. Y me dio sueño y me quedé dormido unos 20 minutos, lapso 20 minutos. Y en mi oído derecho me susurran, Lucifer. Y yo me levanté enseguidita. Y yo, ¿qué? Y el cuerpo se me hizo agüita, así, me temblaba. La fui a buscar y lo peor de todo, que ella a mí me dijo, no vayas a ningún lado, quédate por allá, que tú tienes... Oh, y eso fue horrible. Oiga, mister, una pregunta, ¿y no de pronto sería su esposa molestándolo ya que está brava, que le hizo esa broma, decirle al oído así, Lucifer y algo así? ¿No sería de pronto ella por...? No, porque no tenía ni 20 minutos, o sea, tenía como 20 minutos a 18 minutos por ahí que me había quedado dormido. Por eso, pero no pudo ser ella la que le hizo así al oído. Ella estaba dormida ya, si yo era el único que estaba despierto aquí. ¿Y usted por qué cree que, digamos, fue Lucifer que estuvo ahí y le dijo eso al oído? ¿Por qué cree usted que pasó eso? Realmente no, o sea,
no me he puesto a cranear, pero algunas veces, mire, cuando yo trabajaba, porque yo trabajo de agente de seguridad, Sí, y yo he trabajado 2 veces en hospitales. En la primera vez era de limpieza, que habían unos conductos en las paredes que llevan los oxígenos para las personas. Entonces eso se abría y se abría, uno tenía que cerrar. Eran como unas ventanitas en la pared. Y incluso una vez me mandan a dejar una pierna amputada a la morgue, y yo voy porque antes yo entraba a la morgue tranquilamente. Cogí, dejé, habían como 3 muertos en la morgue, cogí, dejé la pierna amputada en el congelador y salí. A lo que salgo, me dice un compañero, vámonos a UCI porque tenemos que limpiar que se ha fallecido una persona. Bueno, yo dije, vamos, está bien. Y me dice, espérame aquí. Y eran como las 12 y algo de la noche. Y me dice, espérame aquí que ya vengo, que voy a ver un hipoclorito. A lo que se fue, así, te lo digo así. A todos los que me están viendo aquí no me van a creer. Una persona se murió al frente mío, así, se murió así de la nada. ¡Ting! Y yo me quedé así. Y yo digo, en un ratito la vida se te va. Se te va. Y yo desde ahí quedé traumado trabajar en hospital. hola Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias amigo, bienvenido y ahora escuchamos su historia. Bueno, Dani, le cuento. Mire, yo durante la pandemia, por una pérdida familiar, tuve un viaje a Cali y indirectamente me acerqué mucho a Dios. Yo siempre fui una persona no muy creyente, criado en lo católico, primera comunión, siempre pendiente pues, de las misas y eso. Sin embargo, nunca fui ni creyente fiel ni fanático religioso, pero por causas del fallecimiento de mi padrastro, yo terminé acercándome mucho a Dios, la catedral de Buga y una charla que tuve con un sacerdote de allá de la ciudad de Cali, que el tipo era muy como teólogo, o sea, era más académico que digamos fanático. Entonces fue una discusión muy sincera, y como que yo siento que todo eso me acercó a Dios indirectamente. Después de ese viaje yo llego a la ciudad de Ibagué y me encuentro solo en el lugar, pues, o sea, me encontraba con mi novia en el lugar donde pues falleció, ¿no? Por la pandemia, pues en la casa, ¿no? Y yo me empecé a sentir mal, o sea, comencé a sufrir, digamos, como un ataque de ansiedad, pero ya era muy fuerte, o sea, yo llevaba 40 minutos en los que no podía respirar, tenía los labios morados, me sentía, digamos, como asfixiado, yo ya veía borroso. O sea, yo me tomé unos medicamentos, tomé agua, o sea, me tomé como una acetaminofén así por si veo que estaba haciendo algo. Sí. Tomé agua, me fumé un cigarrillo y no se me pasaba. Yo estaba tan desesperado que le dije a mi pareja que lo único que podíamos hacer era orar. Y empezamos a orar, y no pasaba nada, no me calmaba. En un momento yo estaba tan desesperado que le dije, recemos todo, o sea, recemos todo lo que no sabemos, rezamos el credo, rezamos la última oración, Dani, que yo hice fue el ángel de la guarda. En el momento en el que yo digo la última oración del ángel de la guarda, entra un orbe de luz a la habitación, o sea, un orbe de luz que irradiaba divinidad, no es otra palabra. O sea, yo pasé de estar sumergido sintiendo que me moría y empezó a andar por toda la habitación alrededor de un minuto, o sea, minuto y 20, en el que tanto mi pareja como yo solo nos pudimos arrodillar
y decir gracias Dios mío, y era, o sea, no podíamos ver porque era una luz que rondaba toda la habitación. Y, o sea, a mí me gusta, yo esta historia, yo siempre se la cuento a las personas porque yo siento que lo que yo viví, mi misión es evangelizar. Independientemente si yo crea o no, yo le cuento esto a mis amigos, como les digo, mire, eso fue tan real como la cerveza que tenemos en la mano. Eso fue tan real como esta situación. Y yo lo viví, y lo vivió mi pareja. Y yo una vez estaba contando y una persona terminó de contar lo que yo había vivido. Y me dijo, porque yo tuve un amigo que vivió lo mismo en Chile. Él estaba perdido, estaba totalmente abatido y se puso a orar y vivió lo mismo que usted, un orbe de luz que irradiaba divinidad. O sea, lo hacía llorar a uno, solo lo hacía llorar y agradecer y sentía uno como un amor infinito. Es un amor muy bonito, Dani. Esa es mi historia. Dani, buenas noches, ¿cómo están? Bien, señor, cuéntenos. Bien, que pena, yo vengo a contar una historia que me pasó, algo que nos pasó. Mi papito falleció hace unos meses, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, se murió, pues, lo que pasó. Y en la sala de velación Villanueva, estamos pues allá normal, estaba la familia, todo el mundo pues. Usted pilla que en cada salita de esas hay un baño y una pieza como de reposo. Normal, entonces mi hermanita se metió para allá con el bebé, con el niño, ¿cierto? Normal, cuando yo estaba sentado afuera y empecé a escuchar a mi hermana gritar, ¡amá, amá, amá! Ay, bueno, yo fui normal. Cuando el niño señalaba hacia el baño, la puerta estaba cerrada y decía que el papito, quelito. Y yo soy una persona cagadísima, a mí me da miedo todo. Yo escucho esto y me duermo con miedo, pues. Y acompaña. Entonces, normal, yo entré, Johanna, ¿qué pasa? Y el niño miraba y señalaba el baño y se reía. Cuando llegó mi mamá, que la llamamos, y mi mamá le abrió la puerta del baño y le prendió la luz. Parce, el niño se paró, entró a ese baño, dio como un abrazo al aire y salió. Después de eso, el niño se puso a llorar, asustado, no sabía ni qué hacer, y yo quedé, güey, yo quedé loco, me hago entender, yo qué pasó, quedé asustado, esta es la historia que le quería contar, y en estos días que también escuchaba lo del hombre negro, del sombrero grande. Sí. A mi mamá, a mi mamita, a mi tía se les apareció en otra casa. Y pongámosle hace 3 años atrás, a mi hermanita, la mayor, se le apareció aquí donde estoy viviendo. ¿Y ahí donde están viviendo ustedes lo han visto o solo lo vio su hermanita? Solamente lo vio mi hermana, ¿cierto? Solamente lo vio mi hermana aquí en esta casa. Hicieron brujería antes de nosotros vivir, y cuando nosotros llegamos pasaban cosas que uno quedaba, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Parecían sombras y eso. Después de los años... ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron alguna limpieza o algo? Sí, aquí vinieron padres, vino varias gente a hacer limpiezas y decían que se sentían energías raras. Y ya después de los años, nosotros remodelamos la casa y se dejaron de sentir muchas cosas. No falta por ahí el día que tocan con mariquean, no puedo entender que joden. Sí. Pero así que ya mucho no. Eso es lo que les quería contar. Bienvenido. Gracias. Buenas noches para todos los oyentes. Buenas noches. Pues como
como usted lo dice, mi nombre es Alejandro. La historia que les voy a contar se da en un hogar geriátrico, en un ancianato. Yo estudiaba de lunes a viernes en mi universidad, estudiaba biología y los fines de semana trabajaba en un ancianato como celador, podría decir, pero a la vez también hacía como oficios o las veces de cuidar de las personas que vivían allí o que estaban allí en el ancianato, darles medicina a sus horas y estar pendientes de ellos. Fueron 2 historias, en realidad fueron 3 historias, pero si me lo permite le cuento 2. Adelante. Vale, cuidado. Una de las historias, bueno, yo llegaba de la universidad al pueblo, es Macanal, no sé si ustedes conozcan, es un pueblo que está en el Valle de Tenza, Boyacá. El hogar geriátrico queda a las afueras del municipio, habían bastantes ancianitos. Yo llegaba en las noches a las 8 de la noche y hacía unas 2 vueltas por todo el ancianato revisando los abuelitos que todos estuvieran dormidos. Y en las mañanas siempre debía yo despertar a uno de los ancianos para que él pues ayudara a despertar a los demás. En un momento yo llegué y me golpeé a la puerta de ese anciano y lo llamé, le dije, yo se me olvidó el nombre de él, don Peregrino, y despiértese que ya es hora. Y el hombre llegó y dijo, ay, sí, don Alejandro, gracias, ya me voy a despertar. Y entonces yo me metí al baño y desde el baño llegué y me quedé poniéndole cuidado, que quedaba como a 6 metros de la habitación de él. Sí. Me quedé poniéndole cuidado a ver qué hacía él cuando salía. De pronto él llegó y se demoró un rato y poniéndole cuidado sentí un golpe duro en el techo al lado de donde yo estaba, un golpe fuerte, y de inmediato me pegaron a mí contra la pared, pero yo estaba despierto, totalmente despierto, y me pegaron contra la pared y yo intentaba gritar, intentaba salir corriendo y no podía. Entonces duré así más o menos como unos 30-40 segundos y ya me puse muy nervioso, me puse a rezar, rezaba mucho y ya salí de ahí corriendo y o sea, como que me soltaron cuando él abrió la puerta de la habitación y me fui corriendo de una a decirle a él, le dije, oye, don Peregrino, me pasó esto y esto. Pues él me decía que ya varias veces le había pasado a otras personas. Otra noche teníamos a un abuelito ya que estaba en sus últimas, estaba por morir. Sí. Y me lo dejaron cuidando. Se llamaba Gustavo. Me lo dejaron cuidando y yo la manera de ver si él todavía estaba con vida era alumbrándole con una linternita en los ojos. Entonces él parpadeaba sus ojos. Y yo decía, bueno, está vivo todavía, porque pues ya estaba todo rígido, con sus manitos en el pecho y un crucifijo en la mitad. Esa noche recuerdo muy bien que pues me habían dicho que estuviese pendiente de él, pero esa noche sí me venció el sueño. Entonces quedé en el centro del hospicio del ancianato, sentado en una silla plástica Rimax, viendo a esas horas en la mañana estaban dando algo de Sábados Felices, que dan todavía incluso en las mañanas. Sí. También caerás, perdón. Quedan todavía en las mañanas. En el ancianato hay unas cortinas que son de plástico y tienen unas barras de metal que aseguran al suelo.
más o menos como a las 2:30 de la mañana, por un ventarrón que usted no se imagina, como nunca. Se zafaron esas cositas del suelo, esas cosas de metal, y se arrastraron por todo el piso así. Eso no fue feo. Y pues obviamente yo que me desperté de una y me acordé de él. Me fui corriendo a la habitación a ver si era que el hombre se había despedido. Abrí la puerta de la habitación, entré y efectivamente el hombre había muerto. Había acabado de morir porque todavía estaba calientico. Esas fueron las dos escenas. La otra fue mucho más terrible, pero pues dejemos con esas dos. Y la otra tiene que ver con un hombre en un caballo. Y también ahí al frente de los pisos del Senato, pero pues dejemos con esas dos. Bueno, No pues, asustemos más. pues Alejo, muchas gracias. Bueno, yo soy auxiliar de enfermería. Yo hace aproximadamente 3 años hice mis prácticas en el hospital de Copacabana. Cuando yo llegué al hospital, yo sentía una energía siempre muy rara. Pero bueno, normal. Yo dije, pues es un hospital, es mi primera vez, tal vez estoy nerviosa. Y empezó a suceder cosas muy raras. Primero empezó que yo escuchaba a un bebé llorar. Un día estaba haciendo una curación en un cuarto aparte y sentía que un bebé lloraba y yo, ay, pero qué pesar de ese niño, ¿qué le estarán haciendo? Y la persona que estaba conmigo me dijo, sí, yo también lo escucho. Luego yo salí y le pregunté a una de las enfermeras encargadas y yo le dije, ay, qué pesar, ¿qué le estaban haciendo a ese niño? Me dijo, no ha ingresado ningún niño hoy. Y yo, ok, está bien. Yo lo dejé pasar, dije, de pronto me lo estoy imaginando. Yo soy mamá, entonces yo dije, no, de pronto estoy pensando en mi hijo, pienso que es mi hijo. Y volví y me pasó. Eso como era época de COVID, el hospital, la parte tenía urgencias y urgencias respiratorias. Yo un día tuve un accidente personal, entonces me fui para urgencias respiratorias que estaba completamente solo. O sea, el piso estaba totalmente solo, no había nadie. Y me metí a un baño a organizarme, a cambiarme. Y empecé a mandar unos audios en el baño. En los audios yo escuchaba y se escuchaba patentico el bebé llorar. Yo cerré el audio, salí, miré todas las habitaciones, no había nadie. Volví, escuché el audio y seguía el bebé llorando. Se escuchaba patentico. La persona que me dijo es que, ay, estás con un bebé, y yo no. Yo lo dejé pasar, siempre me pasó. Luego vi en el pasillo una enfermera con un bebé. Fui y le pregunté a la enfermera y me dijo, no hay bebés y ese pasillo hasta ahora está bloqueado porque es donde hacen consulta externa y en la noche cierran con seguro el vigilante. La más pesada que me pasó fue que una noche yo estaba de guardia y a nosotros nos encargaron que subiéramos al segundo piso a sacar algo del punto clave, que es donde se esterilizan pues como todos los insumos que se utilizan, gasas, cosas estériles. Eso normalmente tiene 2 pasillos. Un pasillo conecta al área de esterilización y el otro conecta a la sala de partos. La sala de partos siempre está cerrada porque yo en los 5 meses que estuve allá nunca me tocó un parto, pero siempre le tuve miedo porque en algún momento me mandaron pues como a contar cosas del carro de paros y siempre que iba allá sentía como un ambiente súper pesado, como que me observaban. Esa noche
subimos como 3 personas. Íbamos a entrar por la puerta principal de esterilización y la habían dejado con seguro. Entonces, cuando hacen eso, por sala de partos hay una puerta que conecta. Normal, nos metimos, desconectamos, sacamos todo. Cuando ya nos estábamos devolviendo, no encontramos como para prender las luces. Salimos por todo el pasillo las 3 personas, cada uno con su celular. Yo iba de últimas. Normalmente las salas o las puertas de las personas que conocen los hospitales saben que las puertas se abren hacia adentro y hacia afuera. Cuando normalmente vamos a abrir una puerta esa, se tiene que hacer un esfuerzo grande para que se quede abierta. Cuando íbamos a mitad de pasillo, cruzamos la puerta, yo sentí como una presión en el pecho, pero me quedé callada, yo simplemente quería avanzar. De un momento a otro se abrió la puerta, como si rastrillara completamente el piso. Yo sentí que en ese momento me lava el cuerpo, como que la respiración se me cortaba y me quedé en silencio parada. El celular se me cayó y todos empezaron a mirarme y yo de un momento a otro, mi respiración era como cada vez más fuerte, cada vez más como más agitada, con más temor. Literal me acuerdo y me da miedo todavía. Y de un momento a otro yo reaccioné y les dije, corran. Cuando fuimos a salir a la puerta estaba bloqueada. La puerta se podía abrir tanto afuera como adentro. Y empezamos, y yo era parada y empecé a llorar y yo sentía como que algo me oprimía el cuello. En ese momento yo me caí y en medio de mi desespero yo me arrastraba por el piso, como tratando de huir de eso que sentía que me estaba como oprimiendo y ahogando. Cuando llegamos a la puerta, logramos abrir la puerta y ya para bajar al primer piso hay un ascensor. El ascensor se bloqueó completamente, se empezaron a prender y apagar las luces. En ese momento empezó a sonar el teléfono y nadie era capaz de coger el teléfono. Estábamos paralizados del miedo. Yo en medio de mi desespero empecé a gritar, como que pensé que era alguien haciéndonos una broma y yo, ya, paren, eso no está bien, ya yo tengo mucho miedo, chicos. De un momento a otro yo empecé a rezar porque no podía más, porque sentía que, sentía un dolor y una opresión en el pecho que sentía como si se me fuera a partir Dani, el pecho. Me queda un minutico, por favor. Y abrió el ascensor. Cuando bajamos dijeron que el teléfono abajo también estaba sonando, que lo habían abierto y que solo se escuchaba estática y gritos. Nadie sabe quién llamó porque los 3 estábamos juntos. Cuando yo bajé tenía una marca de una mano en el cuello y en el pecho, que era donde sentía la opresión. Yo literal, menos mal esa semana terminé, ellas me dijeron que eso pasaba muy seguido y que antes de que existiera ese hospital, eso era un cementerio y que no era la primera vez que pasaba ese tipo de situaciones.